Muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Les habla su pastor y amigo Arley Rodríguez. En esta noche, pues, para la gloria de Dios, tenemos nuevamente la oportunidad de compartir la palabra de Dios, de poder llevar este estudio para la gloria de Dios, para que podamos ser edificados, para que podamos crecer conforme al corazón de Dios. Así que, mi amado hermano, pues, si usted no ha visto la secuencia de todas estas enseñanzas, pues lo invito a que vaya allí a la página de la iglesia Ibak El Jazmín, y allí podrá encontrar todo el material que hemos venido desarrollando. O a través de la página de YouTube también nos podemos estar conectando, y allí también están descargados ya todos estos estudios bíblicos. Así que pues la invitación es a que usted pueda seguir creciendo en la palabra de Dios. La invitación es a que no solo usted se nutra de la palabra de Dios, sino que usted también pueda tener la oportunidad de compartir estos estudios con las demás personas. Nos gozamos en el Señor que nos da estos medios de poder transmitir estas enseñanzas y de poder llegar a otros países, porque la idea también es esa, ¿no? Que podamos cumplir esa gran comisión, y esa gran comisión va de la mano del Señor allí cuando nosotros compartimos estos estudios que estamos desarrollando. Así que pues muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes, aquellos que se están conectando. Dios les bendiga de una manera sobrenatural. Gracias por cumplir esta cita, no me canso de decirlo cada transmisión. Gracias por cumplir esta cita. Esta cita no es con el hombre, esta cita es con el Señor. El Señor tiene preparado algo hermoso para nosotros, y pues pedimos al Señor que nos ayude en toda esta transición, y que podamos ser no solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Que podamos atesorar toda esta enseñanza que el Señor nos ha permitido compartir. Es el deseo, sé que del corazón de Él, como es el deseo de mi corazón, de que usted pueda atesorar todas estas enseñanzas que hemos venido desarrollando. Así que saludo a todos, muy buenas noches. Saludamos allí a mi hermana Blanca, Cecilia, a mi hermano Armando, a la pastora Ligia, a la hermana Mariana Jiménez con su familia, a María Moncada. Allí también por allí encontré a la hermana Paca, a mi hermana Celis. Bueno, a cada uno de ustedes, muy buenas noches. Dios les bendiga de una manera sobrenatural. El miércoles pasado estuvimos hablando del arrepentimiento de obras muertas. Y mire qué tan importante es desarraigarnos de todas esas cosas, porque pensamos que hacemos las cosas para Dios, y resulta que muchas de esas cosas no han sido provistas de la voluntad de Dios, y eso son obras muertas. Así que allá también saludamos a mi hermana Paca, que está ahí conectada, sí, muy bien. Muy buenas noches para todos. Así que, hermanos, simplemente haciendo una introducción de todo esto, vamos a orar primeramente para que el Señor nos bendiga en esta noche, para que nos guíe en esta noche, para que nos lleve en esta transición, que podamos aprender más de su palabra y podamos hacerlo conforme al corazón de Dios. Señor, te doy gracias en esta noche. Hoy te pido, Señor, que nos ayudes a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, Señor, y que nos permitas correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en nuestro Señor, en ti, nuestro Señor Jesucristo, en ti, nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Así que, Padre, en esta noche ponemos nuestra mirada en ti. En esta noche nos aferramos a ti, Señor. En esta noche nos despojamos de todo peso, de todo pecado, de toda cosa que nos asedia, que no nos permite correr esta carrera con paciencia. Porque sabemos, Padre, que como hijos seremos probados, que como hijos tenemos que tener mucha paciencia, pero ante todo fe en ti, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos en ti, nuestro Señor Jesucristo, porque solo tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Padre, te pido por cada persona que se conecta en esta noche. Padre, te pido por cada persona, por cada familia, por cada necesidad que tal vez estén atravesando allá en su día a diario, en sus familias, en su salud, Señor. Hoy te pido por ellos, Señor, para que seas tú, Señor, restaurándolos, para que seas tú levantándolos, para que seas tú equipándolos,
para que seas tú fortaleciéndolos, Señor amado, y que podamos correr con paciencia esta carrera de la fe, Señor. Solo tú, Señor, puedes hacer un milagro sobrenatural, Señor. Solo tú puedes dar respuestas a nuestras necesidades. Y por eso, Padre, pongo delante tuyo la vida de cada hermano, de cada persona, de cada amigo que se conecta a través de esta señal y que luego verá también este video y que recibirá esta palabra, Señor. Que seas tú dándoles aliento, que seas tú dándoles fortaleza y que su mirada esté puesta en ti, nuestro Señor Jesucristo, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios le bendiga. Hoy, pues como le decía, el miércoles pasado estuvimos hablando del arrepentimiento de las obras muertas. Simplemente voy a dar una introducción de lo que vimos el miércoles pasado y dijimos que el arrepentimiento de obras muertas es dar media vuelta y cambiar nuestra conducta, nuestras actitudes, nuestros pensamientos. También dijimos que necesitamos ver las cosas como Dios la ve. También dijimos que las obras muertas son todas aquellas que no han sido iniciadas por Dios y que por tanto están desprovistas de la voluntad de Dios. También podemos decir que necesitamos ese fundamento del arrepentimiento de las obras muertas para que Dios tome el trono que le pertenece en nuestras vidas. También dijimos que como discípulos de Jesús necesitamos entender que Dios no quiere discípulos bebés, sino que quiere discípulos maduros para poder cumplir con el propósito que Él tiene. Y ese tema nos lleva a este tema al día de hoy, la fe hacia Dios, la fe hacia Dios. Y todos conocemos el texto que voy a utilizar en esta noche. Es un texto muy conocido que está en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos capítulo 1, verso 3. El libro de Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, verso 1 al 3. Hebreos capítulo 11, verso 1 al 3. Y voy a leer en esta versión Nueva Biblia Viva. Dice de la siguiente manera. La fe es la seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve. Gracias a su fe, nuestros antepasados recibieron aprobación de Dios. Por la fe sabemos que Dios formó el universo por medio de su palabra. Así que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no podía verse. Verso 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que quiera acercarse a Dios debe creer que existe y que premiará a los que sinceramente le buscan. Así que, mi amado hermano, aquí tenemos algo impresionante. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la Escritura, el que quiera acercarse a Dios debe creer que existe y que premiará a los que sinceramente lo buscan. Entonces, vamos a otra escritura y podemos leer lo que dice el libro de Romanos, capítulo 10, verso 17. Estamos hablando en esta noche de la fe hacia Dios. Romanos, capítulo 10, verso 17. Dice así, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero ahí mismo en Romanos capítulo 1, verso 17 dice, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, mi amado hermano, tenemos que entender que esta es una progresión natural del arrepentimiento de las obras muertas. Nuestra fe hacia Dios crecerá cuando tengamos un arrepentimiento genuino de esas obras muertas. Entendimos que una obra muerta es todo aquello que está desprovisto de la voluntad de Dios. Podemos tener buenas ideas, podemos tener buenos deseos, pero si eso no está provisto de la voluntad de Dios, eso se convierte en una obra muerta.
mientras que en algún determinado el foco de atención habíamos sido hacia nosotros mismos, hacia nuestra propia persona. Ahora nuestro foco de atención debe estar dirigido hacia Dios. Las obras muertas, mi amado amigo, siempre interfieren en la fe hacia Dios. Dios no mira el objeto, Él lo que quiere ver es el resultado de ese objeto. Tiene que haber un arrepentimiento de obras muertas para permitir que la fe de Dios se desarrolle. ¿Sí? Ahí es donde empieza a haber un crecimiento espiritual. Y por eso es necesario, mi amado hermano, que usted se examine día a día, que lo que está recibiendo, que el alimento que está recibiendo lo esté haciendo crecer. Porque si no lo está haciendo crecer, hay algo que está mal. Tal vez sea una obra muerta que esté desprovista de la voluntad de Dios, o tal vez seguimos siendo esos bebés espirituales que no nos deja alcanzar la madurez para creer en Dios. Hebreos 11:6 decíamos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Pero mire, acompáñeme allí al libro de Romanos, en el libro de Romanos capítulo 14, verso 23. Libro de Romanos capítulo 14, verso 23. Mire lo que dice aquí. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. La fe, mi amado amigo y hermano, en el contexto de esta verdad fundamental, puede ser identificada como tener confianza. La fe puede ser identificada como tener certeza. La fe puede ser identificada como tener la seguridad en otra persona, y no solo eso, sino que la fe también está identificada en que creemos en otra persona y en la palabra de esa persona. Entonces, tener fe en Dios conlleva consigo un cambio de confianza, ¿sí?, en el lugar de nosotros mismos para ponerlo a Él. Muchas veces hemos hablado de esto, de que mucho de lo que hacemos lo hacemos en nuestras propias fuerzas, y por eso es que el resultado no es el que esperamos, porque tenemos que entender que esa sería una obra muerta. Pero si nosotros ponemos nuestra confianza, no en nosotros, sino nuestra confianza en Dios, Él obrará en cada circunstancia. Así que, ¿cómo se desarrolla la fe hacia Dios? Estaríamos preguntándonos en esta noche. ¿Cómo se desarrolla la fe hacia Dios? Vamos a ver 6 aspectos de cómo se desarrolla nuestra fe hacia Dios. Amén. Número 1, tener las actitudes mentales correctas. Número 1, ¿cómo se desarrolla nuestra fe hacia Dios? Pues tener las actitudes mentales correctas. ¿Cómo cambiaremos pues nuestra mentalidad si no leemos la Escritura? ¿Cómo cambiaremos nuestra mentalidad si no nos aferramos a las promesas de Dios y las profesamos y las proclamamos? Entonces, número 1, ¿cómo se desarrolla la fe hacia Dios? Tener las actitudes correctas. Entendamos que la fe es una presunción. La palabra fe proviene de la palabra griega pistis, que significa presunción firme, creencia fuerte, bienvenida, ¿sí?, la convicción de la verdad de cualquier cosa. Una vez más, ¿qué es fe? ¿Sí? ¿Qué es fe? La fe es una presunción, y esta presunción de fe, de esta palabra fe, proviene de la palabra griega pistis, que significa presunción firme, creencia fuerte, bienvenida, la convicción de la verdad de cualquier cosa. Nosotros tenemos que tener esa creencia firme que lo que el Señor ha prometido para nosotros como sus hijos se cumplirá. Nosotros tenemos que tener esa creencia firme de que le daremos esa bienvenida al Señor cuando Él vuelva por su iglesia.
Entonces mire lo que dice allí, segunda de Timoteo, libro de segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Libro de segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Dice así, verso 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Nosotros tenemos que tener esa certeza en quién hemos creído. No tenemos por qué avergonzarnos, todo lo contrario. Tenemos que sentirnos orgullosos, y esa es la honra que el Señor nos ha dado al habernos escogido antes de la fundación del mundo. Hoy hablaba con una persona y me preguntaba precisamente eso: pastor, ¿por qué Dios escogió unos para salvación y otros para no salvación? Pues simplemente yo le decía, esa es la misericordia de Dios. Y lo que a nosotros nos debe interesar hoy en día es que Él nos escogió a nosotros para salvación y no para perdición. Entonces por eso es que hoy nosotros no nos avergonzamos, todo lo contrario. Hoy entendemos y sabemos, y nuestra fe y esa creencia firme está es en quién hemos creído, y que estamos seguros de que Él guardará nuestro depósito para el día que Él venga. Necesitamos darnos cuenta de la inutilidad de todo aquello que está desprovisto de Dios, hermanos. Eso es una obra muerta. Todo aquello que está desprovisto de Dios es inútil. Eso no tendrá fruto, eso no tendrá sentido. Y por eso también hablaba con alguien hoy. Estábamos en otro lugar, no se sentía la presencia de Dios, no se vivía esa coinonía, no se veía ese amor fraternal. Pero al llegar a este lugar hemos entendido y recibido todo eso. Entonces quiere decir que ahí está la provisión de Dios, que Dios está presente, que Dios nos nutre y nos equipa para su gloria. Entonces la fe lleva consigo una actitud de humildad y sumisión y humillación a la voluntad de Dios. No sé cuántos están ahí y quién dice amén. La fe lleva consigo una humildad, una actitud de humildad y sumisión a la voluntad de Dios. Tenemos que hacer caso a la voluntad de Dios. Tenemos que someternos a su voluntad. Tenemos que humillarnos a su voluntad. Amén. Muy bien, por allá Mariana Jiménez está concentrada en lo que estamos hablando en esta noche. Muy bien. Mire lo que dice el libro de Filipenses capítulo 2. Versos 5 al 8. Muy bien, la hermana Paca también. Yo no sé, a veces pienso que es que la señal llega tarde allá donde usted está. Allá mi hermana, allá, bien, mi hermana, muy bien, Lady, ya está por ahí también conectada. Mi hermana María, amén, también. Mi hermana María Moncada, muy bien, amén. Entonces tenemos que entender que la fe lleva consigo una actitud de humildad y sumisión a la voluntad de Dios. Libro de Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo de forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros necesitamos tomar esta misma actitud, hacernos obedientes, humillándonos hasta lo sumo a los pies del Señor, porque Él pagó un gran precio y fue allí la muerte de la cruz en el Calvario. Así que eso es importante para nosotros. Número 1, entonces ya hablamos. No sé, voy a premiar el miércoles, hace unos miércoles atrás dije que iba a premiar a aquellos que estuvieran concentrados. Voy a premiar a aquellos que me digan cuál fue el primer punto. Voy a estar preguntando cuáles son los puntos de esta noche y cuál fue el primer punto. A ver quién se quiere ganar un premio ahí. ¿Quién me recuerda
¿Cómo se desarrolla una fe hacia Dios? ¿Cuál fue el primer punto? Aquellos que estarán tomando apuntes, porque me imagino que ustedes estarán tomando apuntes, porque si no estamos tomando apuntes, ¿cómo vamos a aprender? Entonces, parece que ninguno se quiso ganar el premio y dijimos que número uno, tener las actitudes mentales correctas. Ese era el punto número uno, tener las actitudes mentales correctas. Muy bien, hermana María, si le gané, hermana María. Le gané, hermana María, pero bien, bien, bien. La voy a tener ahí en cuenta para el premio. Muy bien, aquí vamos a premiar esto. Número dos. ¿Cómo se desarrolla una fe hacia Dios? Número dos, darse cuenta de que la fe es la sustancia y la esencia de una realidad. ¿Sí? Darnos cuenta de que la fe es la sustancia y la realidad de ese amor hacia Dios. Número dos, ese es el segundo punto, cómo se desarrolla la fe hacia Dios. Entonces, la fe, mi amado amigo y hermano, no es la imaginación ni el desear de que las cosas lleguen. Mire, aquí rompemos una estructura y aquí rompemos cuántas oraciones sin sentido hacemos, ¿sí? Porque a veces pensamos que la fe es hacernos una imagen de algo que yo quiero desear hasta que llegue y resulta que eso no es fe. La fe es la convicción, escuche bien y ojalá lo escriba. La fe es la convicción de la verdad por la obra del interior que hace el Espíritu Santo en nosotros. Mi hermano, eso es la fe. Cuando usted sabe que el Espíritu Santo, ¿sí?, está en usted, por cuanto el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido, por cuanto nosotros ahora sabemos que somos sus hijos, ¿sí?, entendemos que hay una convicción de verdad en nuestro interior y el Espíritu Santo nos lo revela, nos ilumina en esa verdad. Dios nos ha dado la fe para algo, ¿sí?, y en específico es para glorificarlo primeramente a Él, para que podamos estar seguros de que en la mente de Dios esas cosas realmente sí existen y están provistas para nosotros. Eso es fe, ¿sí? Quiero repetir esto porque vuelvo y digo, a veces nosotros estamos confundiendo la fe. La fe no es hacerse la imaginación de desear cosas hasta que esas cosas se cumplan, porque en muchos de los casos, muchas de esas cosas que usted ha pedido tal vez en su fe nunca se cumplirán. Y por eso es que muchos se decepcionan y reniegan de Dios porque piensan que lo que tienen es fe, pero es una fe fundamentada en las obras muertas. Están desprovistas de Dios porque no entienden este concepto. La fe es la convicción, la certeza de la verdad, de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y por eso Dios nos lo ha dejado para que podamos estar seguros de que en la mente de Dios Él ha provisto, Él ha orquestado, ha hecho tantas cosas para sus hijos y que ahora las podemos recibir. Y que podemos decir que esas cosas son buenas y agradables como Él quiere. Amén. Por eso leíamos allá en Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, mire, aquí también mi hermano Adrián, Giovanni también puso unas actitudes correctas. Bueno, aprovecho y saludo a la familia de mi hermano Adrián, a Giovanni, a su esposa Arelis, Dios la bendiga, a mi hermana Dorita, que yo sé que está por ahí conectada también. No se le olvide, hermana Dorita, que la quiero mucho. Y también a Sofi, a Felipe, Dios los bendiga. Bueno, hermanos, entonces, miren lo que dice el libro de Números, capítulo 23, verso 19. También está, hola hermano Ramiro Contreras, Dios le bendiga. Números capítulo 23, verso 19. No es Dios un ser humano para que pueda mentir, ni es mortal para cambiar de opinión. Dirá algo y no lo hará, prometerá y no lo cumplirá. Imagínense, hermanos. Por eso decimos, la fe es la seguridad de recibir lo que se espera.
es estar convencido de lo que no se ve. Dios no es un ser humano para mentir. Dios no es un hombre mortal para cambiar de opinión. Dios lo que dijo lo cumplirá. Él lo prometió. Lo que prometió, Él lo cumplirá. Así que, mi amado hermano, gócese en esta noche al entender este tipo de cosas, porque esa es la fe verdadera hacia Dios. Número 3, a ver, número 3, vaya sumando ahí, hermanos, vayan sumando. ¿Cuál fue el número 2? A ver, vamos a ver, súmenme ahí, el 1 y el 2. El número 1, dijimos que fue una actitud mental correcta. ¿Y el número 2 cuál fue? No sé, a ver quién. Rápido, hermano. Yo los veo todos los días ahí dándole a ese WhatsApp y moviendo esos dedos rápidos, y ahora sí ninguno quiere escribir rápido. ¿Cuál fue el número 2? ¿Cuál fue el punto número 2? A ver, me tocará recordarlo otra vez. ¿Sí? Darnos cuenta de que la fe es la sustancia y la realidad para creer en Dios. Esa es la número 2. Darnos cuenta que la fe es esa sustancia y realidad hacia la fe, hacia Dios. Ese es el número 2. Número 3, vamos para el punto número 3. No, hermanos, ¿qué pasa, hermanos? Conectados, concentrados. Número 3, ¿cómo se desarrolla la fe hacia Dios? ¿Cómo se desarrolla esa fe hacia Dios? Darse cuenta de que la fe es un don de Dios. ¿Sí? ¿Cómo se desarrolla la fe hacia Dios? Darse cuenta de que la fe es un don de Dios. Vea, la pastora Ligia está ahí. La fe es la sustancia de la realidad hacia Dios. Muy bien, una actitud mental correcta. Hermana, pastora, perdón. Yo no sé cómo le voy a hacer llegar ese premio. Si se llega a ganar este premio, no sé cómo lo voy a hacer llegar, pero lo hago llegar. Número 3. El número 3, punto número 3. Darse cuenta de que la fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Muy bien, mi hermana Lady también está ahí. Lady Rodríguez, muy bien. Jiménez, muy bien. La sustancia de la realidad, muy bien, de creer en Dios. Bien, hermana, muy bien, ahí vamos compitiendo. Esta es una competencia sana, es una competencia de fe. Número 3, darnos cuenta de que la fe es un don de Dios. No podemos exaltarnos a nosotros mismos hasta no creer. Nosotros no podemos exaltarnos hasta no creer. No podemos darnos el lujo de decir ciertas cosas hasta que no tengamos esa certeza y esa convicción interna. La fe, pues, decimos que es un don de Dios. No es el resultado de una gimnasia mental. Usted no simplemente desarrolla su mente para ciertas cosas. Eso no es fe. Decimos que es un don de Dios. El Espíritu Santo debe poner, primero que todo, la capacidad de creer a Dios dentro de nuestro corazón. Si hacemos un test allá afuera, todo el mundo diría que cree en Dios, el Dios que ellos se han imaginado, el Dios que ellos han creado, el Dios que otro tal vez le ha formado, pero eso se convertiría realmente en esa gimnasia mental, en que repiten algo, porque eso es una gimnasia, repetir y repetir algo, pero realmente no es la realidad. Primero que todo, tenemos que entender que el Espíritu Santo debe poner en nosotros la capacidad de creer en Dios, y específicamente la capacidad de creer a Dios en nuestro corazón. Vaya conmigo al libro de Efesios. Libro de Efesios capítulo 2 verso 8. Libro de los Efesios capítulo 2 verso 8. En efecto, dice así la Escritura, dice así la Biblia, en efecto, habéis sido salvados gratuitamente mediante la fe. Mire, esto es un don de Dios. En efecto, habéis sido salvados gratuitamente mediante la fe. Y esto no es algo que provenga de vosotros, sino es un don de Dios. Esto es un don de Dios. Y por eso decíamos que el Espíritu Santo viene
mora en nosotros y nos da ahora una capacidad de creer en Dios, nos ilumina, y cada vez que leemos su palabra, su Biblia, es que nosotros somos fortalecidos. Y ahí es donde viene el primer punto, ¿no? Tenemos un cambio de nuestra mentalidad, y cuando viene ese cambio de mentalidad, viene ese cambio de hablar las cosas. Ya no hablamos negativamente, sino hablamos en fe, creyendo que Dios lo prometió y creyendo que Dios es fiel, que Él lo cumplirá, creyendo que Él no es un ser humano que echará atrás lo que prometió, sino todo lo contrario, que esa fe dará fruto en ese tiempo apacible para nosotros. Número 4. ¿Cómo se desarrolla la fe hacia Dios? Número 4. ¿Cómo se desarrolla la fe hacia Dios? La fe se desarrolla por medio de nuestro conocimiento de Dios. Muy bien, aquí Giovanni está escribiendo: una actitud mental correcta es la sustancia y la realidad para creer en Dios. Muy bien. ¿Y qué más, hermano? ¿Qué más? Nos faltó, nos faltó. Otro. Vean, hermanos, voy a empezar, si el Señor así me lo permite, a premiarlos. Y voy a empezar a dar literatura para que usted crezca en el conocimiento de Dios. Entonces, voy a empezar a darles literatura, vamos a regalar libros para aquellos que son obedientes, se conectan y que están siendo aquí juiciositos con esto. Muy bien, Giovanni. La fe es un don de Dios. Muy bien. Aquí mi hermana María Celis. Muy bien, hermana. Muy bien, muy bien. Darse cuenta que la fe es un don de Dios. Muy bien. Bueno, aquí van compitiendo. Ya tengo aquí 4 personitas que van repuntando en esta noche. Número 4. ¿Cómo se desarrolla la fe a Dios? Muy buenas noches, hermana Alexandra. Dios le bendiga. Salúdeme allá, por favor, a Guillermo y a las niñas, a Luis Carlos también. La fe se desarrolla, número 4, la fe se desarrolla por medio de nuestro conocimiento de Dios. Eso es importante que lo entendamos. Una vez más, si usted no conoce a Dios, su fe estará fundamentada ¿en qué? En obras muertas. Usted necesita conocer a Dios para que esa fe crezca. Amén. Entonces, número 4, la fe se desarrolla por medio de nuestro conocimiento de Dios. No puedes confiar en nadie que no conoces. Tú no puedes confiar en alguien que pasa por allí por el camino, sino que tú generas esa confianza en alguien que conoces. Y en ese alguien que tú conoces empiezas a abrir tu corazón, y en ese alguien que tú conoces empiezas a amarlo, y en ese alguien que tú conoces empiezas a expresar cosas que no te imaginabas. Entonces así mismo pasa con nosotros. La fe se desarrolla por medio de nuestro conocimiento de Dios. Lo empezamos a amar, lo empezamos a anhelar cada día más. Empezamos a entender que lo necesitamos de día y de noche. Empezamos a entender que Él es nuestro protector. Empezamos a entender que Él es nuestro proveedor. Empezamos a entender que Él es nuestro sanador. Y eso es cuando, ¿qué? Cuando le conocemos a Él. Entonces no puedes confiar en nadie que no conoces. Cuanto más conocemos a Dios y su fidelidad, su amor, su carácter, sus caminos y lo grande que Él es, tanto más podremos confiar en Dios. Cuando usted conoce a Dios, usted se da cuenta, y eso hablaba hoy con alguien muy especial, alguien que hemos aprendido a querer mucho también, que Dios no nos deja en vergüenza. Dios siempre ha sido fiel. Si Dios nos quita algo, no es porque Él sea egoísta. Él nos quita algo porque sabe que ese algo nos puede hacer daño a nosotros. Si Dios nos quita algo es porque muy seguramente Él ya planificó darte algo mucho mejor para que tú crezcas y estés bien. Entonces ahí es donde entendemos esa fidelidad de Dios. Ahí es donde entendemos ese amor de Dios. Ahí es donde entendemos el carácter de Dios, porque el carácter de Dios en algunos casos nos dirá sí a algunas de nuestras oraciones, pero el carácter de Dios en algunos casos dirá no, porque tal vez nos podemos confiar en esa bendición que recibamos y nos desviamos del propósito de Dios. Entonces eso es el carácter de Dios, sus caminos, lo grande que Él es. Entonces entre más
conozcamos a Dios, más podremos confiar en Él. ¿Sí? Y esta es la base para la verdadera fe hacia Dios. Esta es la base para la verdadera fe hacia Dios. Mire lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Libro de Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Dice así la Biblia: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, dice el Señor. Tremendo, bonito esto, ¿sí? Y esta es la base de la verdadera fe. Conoce pues, sí, dice ahí, conoce pues que tú puedes confiar en el amor de Dios. Conoce pues que Él es grande. Conoce pues que los caminos de Dios son verdaderos. Conoce pues que Él es fiel para contigo. Conoce pues que Jehová Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hermanos, nuestros hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos están cubiertos en este mandamiento, en esta promesa. ¿Quién dice amén? Nuestras generaciones, hasta 1000 generaciones. Ellos no mendigarán pan. Ellos serán los que sigan un legado. Ellos serán, como dice la Escritura, mi casa y yo serviremos al Señor. Ellos serán los que dirán, como leíamos anteriormente, yo sé en quién he creído. Ellos serán los que verán la gloria de Dios. Ellos serán los que estarán en la boda del Cordero con Dios. Ellos serán los que serán restaurados. Ellos serán los que serán sanados. Nuestros hijos serán bendecidos por 1000 generaciones. Si nosotros en este tiempo somos bendecidos, ¿cómo lo serán nuestros hijos? Dios no se apartará de su promesa. Mire lo que dice el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 9, verso 10. Libro de los Salmos, capítulo 9, verso 10. En ti confiaron los que conocen tu nombre. Amén. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Hoy, hermano, si usted está sediento de Dios, el Señor te está diciendo, Él no te desamparará. Si tú hoy confías en Él, si tú pones tu confianza en Él, Él te dice, no te desampararé, porque si me sigues buscando de día y de noche, yo daré una respuesta a esa oración y a esa petición que tú tienes, siempre y cuando sea conforme al corazón de Dios. Entonces, qué bonito es esto, los que confían, los que te conocen. Ve, hermano, la importancia de leer la Biblia para conocer a Dios, para crecer en el conocimiento de Él. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 24. Libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 24. Dice ahí, verso 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Mire, aquí ratificamos, aquí se sustenta, aquí hay un sello de lo que estamos hablando, la fe hacia Dios. Fiel es el que os llama. ¿Quién nos llamó a nosotros con amor eterno si no fue Dios? ¿Y a quién envió? A su amado Hijo para que muriera por nosotros. Entonces, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Sí? Él lo hará y a usted no se le puede olvidar eso. Él lo hará. Amén. Entonces llegamos a conocer a Dios mientras que el Espíritu Santo nos da revelación de Él por medio de las Escrituras y por revelación directa a nosotros en concordancia con las Escrituras.
Es decir, Él nos revela. Cuando yo leo la palabra, el Señor empieza a darme entendimiento, sabiduría. Y lo hemos dicho, usted puede haber leído muchas veces un mismo texto, pero cada vez que usted lo vuelve a leer, el Señor vuelve y lo alimenta, y vuelve y le da fuerzas, y vuelve y le da nueva sabiduría y entendimiento con respecto a lo que usted está leyendo. Y entonces hay una concordancia con las Escrituras, porque esa revelación del Espíritu Santo revelan, y esa concordancia está con lo que leemos. Esto está reforzándonos por medio de las experiencias diarias en ese tiempo que vivimos a solas con Dios. Por fe demostramos a Dios que le amamos, que le amamos. Hebreos, lo leíamos en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 6, y se lo recuerdo: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él tiene un premio para todo aquel que le busca. Hay una recompensa, y la palabra lo dice: he aquí yo vengo pronto, en mi galardón conmigo. Así que, hermanos, sigamos allí. Ya tenemos una hermana, mi hermana Egner. Mi hermana, por favor, escríbanos ahí en el chat en qué país estás, ¿sí? Escríbenos ahí, por favor. No podemos llegar nunca a conocer realmente a nadie a menos que hablemos con él, ¿sí? Déjeme decirle esto. No podemos llegar nunca a conocer a nadie realmente hasta que no hablemos con él. ¿Sí? Acuérdese que la oración es tener un diálogo con Dios. Él está ahí y tú apartas un tiempo, dice la Escritura: tú entrarás a tu cuarto, cerrarás tu puerta y estarás a cuenta con Dios. Y estar a cuenta con Dios es precisamente eso: sentarse a hablar con Él, abrir nuestro corazón, contarle nuestras necesidades, contarle nuestros gozos, contarle nuestras alegrías. Eso es hacer, hablar con Él. Muy bien, aquí a mi hermana está desde Ecuador. En estos días hablaba con mi hermana y me decía que ojalá pudiera ir a Ecuador, que va a ser la guía mía allá en Ecuador, y ante todo pues que fuese a predicar el evangelio allá. Entonces, si el Señor así lo quiere, ¿cómo me gustaría en mi corazón poder ir allá a poder predicar el evangelio? Amén. Entonces, no podemos llegar a conocer realmente a nadie a menos que hablemos con Él. La oración, entonces, es ese modo maravilloso de llegar a conocer a Dios. La oración siempre manifiesta dos cosas. La oración manifiesta dos cosas. Número uno, un deseo de corazón de que todo lo que hagamos sea en la voluntad de Dios. Mire esto. Número uno, cuando usted tiene una oración, o cuando usted hace una oración, o cuando tiene ese tiempo a solas con Dios y ora, hay dos manifestaciones en la oración que tenemos que aprenderlas. Número uno, un deseo de corazón de que todo lo que hagamos sea primeramente la voluntad de Dios. Mire esto. ¿Sí? Y a veces nosotros pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y no nos cansamos de pedir, y se nos olvida esto tan importante, que es decir: Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Esto es importante. Número dos, o segundo, ¿qué manifestación podemos ver a través de la oración? Una confesión de nuestra total dependencia de Dios. Entonces aquí es cuando tenemos oraciones contrarias, porque decimos: Señor, ayúdame, Señor, yo quiero que tú por favor abras puertas laborales y hagas ciertas cosas por mí, pero hazlo de tal manera. Entonces no estamos dependiendo de Él, sino estamos poniendo nuestros prejuicios, nuestros argumentos, acompañados de una oración que es muerta, arrepentimiento de obras muertas. Ahí estamos aprendiendo esto, ¿no? Entonces, número dos, tenemos que entender que el segundo aspecto en una oración es una confesión de nuestra total dependencia de Dios. Usted depende de Dios, usted no depende de un hombre, usted no depende de una empresa, usted no depende de un gobierno, usted no depende, mire lo que estamos viviendo, usted no depende ahora de un virus, no, hay que cortar con todo eso.
Nosotros dependemos de Dios y Él es el que nos cuida, Él es el que nos guarda, Él es el que nos equipa. Él pone un vallado de ángeles guardianes alrededor de nosotros y nos cubre, con sus alas nos cubre, dice el Salmo. Entonces, ahí está, mi hermano. Ve, aprendamos qué es la oración. Entonces, recuerda que la fidelidad de Dios es tan grande y al mismo tiempo recuerda que la fidelidad de Dios es inagotable. La fidelidad de Dios es grande y es inagotable, hermanos. Miren lo que dice el Salmo 89, verso 34. Salmo capítulo 89, verso 34. Dice allí: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. ¿Quién dice amén a esta palabra? Dice, se la voy a leer otra vez y ojalá usted la subraye en su Biblia. Ojalá usted subraye en su Biblia, hermano. Vean, yo tengo aquí subrayada mi Biblia. Sí, es bueno que usted la subraye porque el Señor le da palabra, le da promesa. Él está hablando en esta noche en su vida. Y cuando usted esté en una necesidad, usted puede abrir el libro de los Salmos y ir al Salmo 89 y dirás: no olvidaré mi pacto, dijo el Señor, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Amén. Gloria a Dios. El Señor prometió que nos bendecirá. El Señor prometió que vendrá por nosotros como su iglesia. El Señor prometió que nos ha sacado de esa muerte espiritual, que nos ha sacado de ese lodo cenagoso y que precisamente nos sacó para no volver atrás. Él nos sacó con ese brazo fuerte y extendido y por nombre propio nos ha llamado, hermano. Entonces con sus labios lo dijo y Él no lo mudará, Él no lo cambiará, Él lo prometió y así lo cumplirá. Y mire lo que dice ahora el Salmo 119. Libro de los Salmos, capítulo 119, el salmo más largo, el libro de los Salmos 119, verso 90. Muy bien, Jerónimo, Dios te bendiga, estás por ahí, sabemos que esta palabra es para ti, Jerónimo. Esta palabra de generación en generación, Dios es fiel y te manifestará. Él se manifestará en la tierra y se manifestará en tu vida y Dios se manifestará en tu salud. Porque tú eres parte de esta iglesia, tú eres parte de nosotros, tú eres parte de esta familia y cuando tú no estás, estamos vacíos, Jerónimo. Entonces recibe esa palabra, tú eres sano, sano en el nombre de Jesús. Te queremos ver por acá con tus ocurrencias, con tu risa y ante todo con ese corazón de amor y ese amor sincero a Dios. Amén. Mire, Salmo 119, verso 90. De generación en generación es tu fidelidad. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Imagínense, si Dios no fuera fiel, esto no existiría. Ni siquiera nosotros existiríamos. Y esa es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es que aún siendo pecadores, Dios sigue manteniéndose fiel. Porque Él lo prometió. Él no mudará lo que dijo. Lo acabamos de leer. Entonces necesitamos comprender, ¿sí? Necesitamos comprender que esa es la fidelidad de Dios. Necesitamos comprometernos con su fidelidad. También es importante que nos comprometamos con su fidelidad. Mira lo que dice allá Primera de Pedro, capítulo 4, verso 19. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 19. Vaya conmigo ahí rápido a la escritura. Me imagino que allá mi hermanita Dora, la hermana más rápida del oeste, ya llegó allá el texto bíblico. Primera de Pedro capítulo 4 verso 19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿sí?, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Uf, qué palabra es esta, hermanos. Qué palabra tan poderosa. Primera de Pedro capítulo 4 verso 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, entienda esto, nosotros padecemos no por el enemigo, no por el hombre, no porque nos quieren acusar. Mire,
nosotros padecemos, los que padecen según la voluntad de Dios, Dios es el que lo permite. Dios es el que permite que tengamos padecimientos, y en muchos de los casos es ¿para qué? Para que nosotros maduremos, crezcamos y dependamos de Él. Allá me dijo Dorita presente, muy bien, mi hermana Dorita, Dios la bendiga. Entonces, estamos ahí, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, ¿sí? Vamos a encomendar nuestras almas al Señor, pero dice que hagamos el bien. Y hacer el bien es cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de actuar, sacar todas estas obras muertas que son simplemente emocionalistas, porque es que nosotros somos muy emocionales, ¿sí? Y no aterrizamos, sino que seguimos siendo emocionales, y por eso es que ponemos nuestra mirada en el hombre y no en Dios, y por eso es que están desertando de todas las iglesias, y eso es irregular, ¿sí? Y eso habla de bebés espirituales, obras muertas. Miren lo que dice el libro de Hebreos. Libro de los Hebreos capítulo 10, verso 23. Libro de Hebreos capítulo 10, verso 23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Una vez más, hermano, hoy su fe está siendo fortalecida, hoy su fe está siendo alimentada. Hoy una vez más, lo que para ti es imposible, entiende que para Dios es posible. Amén. Entonces necesitamos magnificar su fidelidad. Necesitamos magnificarlo, glorificarlo, exaltarnos, no cansarnos cansarnos de exaltar el nombre del Señor. Miren lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 92, verso 1 y 2. Salmo 92, verso 1 al 2. Ahí vemos que hay una alabanza por la bondad de Dios. Alabanza por la bondad de Dios. Salmo 92, verso 1 y 2. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Esto sí que se está cumpliendo hoy. Mire, hoy podemos decir que exaltamos a Dios en la mañana, glorificamos a Dios cuando leemos su palabra, cuando meditamos en su palabra, y por eso día a día yo le mando a usted una meditación de la palabra. Le envío un texto bíblico y de alguna manera le envío una explicación para que usted crezca en el conocimiento de Dios. Y entonces en la mañana exaltamos el nombre de Dios, ¿sí? En la mañana le damos gracias a Dios por su misericordia, porque nos da un día nuevo de vida. Y hoy, en esta noche, podemos decir que tu fidelidad es cada noche. Hoy el Señor está fiel en medio de nosotros, porque nos ama de tal manera, hermanos, de tal manera que aquí estamos. Bueno, número 5, Dios mío, el tiempo va corriendo. Número 5. ¿Cómo se desarrolla la fe hacia Dios? La fe es una respuesta al oír. La fe es una respuesta al oír. Bueno, quiero ver los 5 primeros puntos. A ver, el que sea más rápido ahí se gana en esta noche un libro. Me comprometo a darle un libro para su crecimiento espiritual. Número 5. La fe es una respuesta al oír. ¿Al oír qué? Pues la palabra de Dios. A ver, ¿cuánto hasta 10? A ver quién se gana este libro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y estoy diciendo que la señal está demorada ya. 7. Bueno, aquí mi hermana María Celis ya arrancó con el primero. Los 5, hermana. Los 5. A ver si se gana ese libro, porque ahí estará. Vea, la pastora Ligia ya arrancó con el 3 y 4. Venga, es que aquí no puedo ver, dice ver más. Bueno, ¿qué pasa, hermanos? Vamos. Entonces, número 5. La fe es una respuesta al oír. Dios comunica sus pensamientos como a través de su palabra. Dios comunica sus pensamientos a través de su palabra. Hermana Alexandra, muy bien. Vea aquí entonces, Dios, tener la actitud, Dios mío. Bueno, listo, hermanos, muy bien. Me comprometo a darles un libro.
Sí, aquí la pastora Ligia, estoy pensando, pastora, ¿cómo le voy a hacer llegar ese libro allá a ese país tan hermoso donde usted está? Estoy mirando, estoy pensando cómo le voy a hacer llegar ese libro. Entonces, bueno, aquí hay ganadores en esta noche, aquí hay ganadores. La hermana Alexandra le da risa, bueno, muy bien, aquí la hermana María Moncada sigue escribiendo. ¿Qué pasó con mi hermana María Celis? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que no vimos más? Entonces, Dios comunica sus pensamientos por sus palabras, ¿no? Cuando nos habilita para oír lo que nos está diciendo por medio de su espíritu. Esto debería crear en nosotros la respuesta de creer o ser persuadidos de lo que se nos está diciendo, es decir, creer en la verdad que Dios tiene para nosotros. En esta noche yo creo que voy a regalar 5 libros. 5 libros. Aquí sigue la hermana María escribiendo. ¿Qué pasó con Giovanni? No sé, se me perdió Giovanni. Giovanni también estaba juiciosito ahí en esta carrera. Entonces, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ahí está especificando, ¿oír qué? La palabra de Dios, no oír. Yo sé que los testimonios son muy hermosos, yo sé que los testimonios nos edifican, pero hermano, entendamos que todos no vamos a vivir las mismas experiencias, que no seremos probados de la misma manera, yo entiendo. Pero que entendamos aquí que la fe es por oír la palabra de Dios y especifica oír la palabra de Dios. Cuando nosotros desatamos la palabra de Dios es cuando viene la fe. Cuando oramos en voz alta. Bueno, mi hermana Lady también, se ganó otro libro, hermana. Dios mío, bien, hermana, bien, bien. Cómo me alegra verla ahí, me alegra el corazón un montón, hermana Lady, verla por allí conectada con nosotros. Gloria a Dios. La he visto muy activa últimamente en nuestras redes sociales. Dios la bendiga, hermana. Y quiero sacar un tiempito con su merced. Bueno, listo. Entonces, libro de Romanos capítulo 10, verso 17. Libro de Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Al confesar la palabra de fe que nos ha sido dada y nos mantenemos firmes en ella, y cuando sea apropiado actuaremos en contraste a lo que estamos aprendiendo de ese poder de Dios. Entonces, obrando en esa palabra y por medio de ella es que nosotros veremos milagros. Por eso cuando vamos a orar por un enfermo debe ser escritural. Por eso cuando vamos a orar por una bendición espiritual debe ser escritural. Por eso cuando oramos por cada persona debe ser escritural. Ah, bien, bien, hermana María. Mi hermana María sigue ahí, bien, hermana María. Ya se ganó un libro también. Entonces, al confesar la palabra de fe que nos ha sido dada y mantenernos firme en ella, y cuando sea apropiado actuar en contraste con el poder de Dios de esa palabra, nosotros podemos ver que podemos trastornar el mundo. ¿Sí? En estos días les ponía hoy un pequeño estudio de Elías, que Elías fue sometido a pasiones semejantes a las nuestras, pero él oró y dejó de llover. Y volvió a orar y volvió a llover. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender eso, que cuando nos apropiamos de la palabra, cuando confesamos la palabra escritural, podemos ser como Elías, que podemos decirle tal vez, Señor, que deje de llover, o al mismo tiempo, Señor, en tu voluntad que vuelva a llover. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros aquí. Jesús nos dice que por fe, o que aquellos que tienen fe, o para los que tienen fe, nada le es imposible. ¿Sí? Y vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 17, verso 20. Libro de Mateo, capítulo 17, verso 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, y dijeres a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasara, nada os será imposible. Nosotros tenemos una medida de fe que tenemos que acrecentar, que tenemos que fortalecer, que la tenemos que hacer levantar, y solo lo haremos a través de la palabra de Dios. Tener fe conlleva
un cambio, no solo de apoyarnos de tal vez una mente llena de conocimiento, o tal vez de los sentidos, ¿sí? Sino que tenemos que entender que nosotros dependemos de la fuente del conocimiento, esa fuente superior de conocimiento, es decir, de Dios. Nosotros dependemos de Dios. Nosotros dependemos de ese conocimiento revelado que está en su Biblia. ¿Sí? Amén. Entonces el conocimiento es susceptivo a cada uno de nosotros. Nosotros vamos a ser más susceptibles cada vez que vamos a la palabra, nos vamos a enamorar más de esa palabra, vamos a ansiar más esa palabra. Y ahorita, como les decía, hermanos, en julio vamos a empezar nuevamente la lectura bíblica, ¿sí? A ver si este año leemos la Biblia 2 veces. Sí, ya leímos en parte de este primer semestre la Biblia, nos gastamos como alrededor de 80 o 90 días más o menos, y esperamos que nuevamente en julio arranquemos otra vez la lectura bíblica, a ver si nosotros como congregación nos vamos a leer la Biblia 2 veces al año como mínimo. Entonces, no se trata de los sentidos, se trata desde el conocimiento de Dios. Este es un conocimiento ilimitado y se describe no se describe o no se iguala nunca a la sabiduría humana. Es un conocimiento ilimitado, ¿sí? Entonces, hermanos, ya se nos cumplió una hora. Déjeme simplemente cerrar. Me faltó un montón de cosas, hermano, como siempre. Voy a darle el sexto punto, y con eso cierro. La fe viene por experimentar a Dios y su fidelidad. Sexto punto. Muy bien, hermana Alexandra, va volando. Muy bien. Sexto punto, la fe viene por experimentar a Dios y su fidelidad. Sexto punto, cuanto más fe tenemos hacia Dios, cuanto más experimentaremos su fidelidad y cuanto más crecerá nuestra fe. Impresionante esto. Cuanto más fe tenemos hacia Dios, cuanto más experimentaremos su fidelidad y cuanto más crecerá nuestra fe. Dios también nos ha dado los dones de sanidad, de milagros. Hermanos, ahí experimentamos su fidelidad. Cuando usted ora por un enfermo y él se sana, esa es la fidelidad de Dios. Y cuando eso sucede, hermano, su fe va a crecer de una manera sobrenatural. Muy bien, hermana María Celis, muy bien, la felicito. Me encanta que esté ahí viva en esta noche. Entonces, hablando de esos dones, los cuales deberían dirigirnos hacia Dios y aumentar nuestra fe. Juan capítulo 2, verso 11. Este principio de señales hizo Jesús en Canaá de Galilea. Manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, cuando nosotros vemos estas manifestaciones de milagros en medio de nosotros viviríamos lo que dicen los discípulos ahí. La fe de ellos creció. Entonces, hermanos, que podamos ver esto. Gloria a Dios. ¿Cómo se desarrolla la fe hacia Dios? Número 7. La fe crece al recordar la fidelidad que experimentada. Entonces dijimos que el número 6, la fe viene por el experimentar a Dios y su fidelidad. Y el número 7 dice, la fe crece al recordar la fidelidad experimentada. ¿Sí? Entonces, en conclusión, la fe no es una actitud mental hacia los problemas, hermanos. Es la misma naturaleza de Dios. Dios es un Dios que creó el universo por la fe, ¿sí? Y por eso le leíamos allá en Hebreos capítulo 11, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La persona nacida de nuevo por el Espíritu de Dios ha recibido el potencial de la naturaleza
de Dios para crecer en esa fe. La naturaleza antigua de ese hombre ya ahora es dominada por las fuerzas del Espíritu Santo, y ya en nosotros no hay temor, ya en nosotros no hay duda, ya en nosotros no hay confusión, ya en nosotros no hay el error, porque en nosotros hay una nueva naturaleza por el amor de Dios, esa naturaleza de Dios que es una naturaleza creadora y buena para con su creación, ¿sí? Así que mi hermano, la fe es la expresión de nuestra nueva naturaleza, y por eso leíamos en Romanos 1:17, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que mi hermano, hoy la fe hacia Dios es un estilo de vida del discípulo de Jesús. No podemos decir que somos discípulos de Jesús cuando nos falta fe. No podemos decir que somos discípulos de Jesús cuando fundamentamos nuestra fe en cosas muertas, en cosas vanas, en cosas que están desprovistas de la palabra de Dios. Amén. Entonces el arrepentimiento de obras muertas es necesario para que la fe hacia Dios se desarrolle. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es creer que lo que Dios ha dicho pasará. La fe lleva consigo el confiar en Dios más que confiar en nosotros mismos, en nuestros conceptos. La fe hacia Dios debería ser el estilo de vida del discípulo de Jesús. La fe proviene de Dios. La fe crece a la medida que aumenta nuestro conocimiento de Dios. Amén, mi amado hermano. Gloria a Dios por esta noche. Qué gozo me da verlos allí, que estuvieron conectados, que estuvieron fieles. Hermanos, ya lo prometido es deuda. El día domingo voy a mirar cómo les hago llegar esos libros, porque voy a empezar a premiar esa fidelidad, no conmigo, con Dios. Y vamos a empezar a tener una literatura apropiada. Vamos a dejar de estar viendo El Desafío. Vamos a estar dejar viendo ¿cómo se la no sé qué? Ahorita tenemos una nueva novela, yo no sé cómo es que llama la novela. Ahora no sé si ustedes me recuerdan cómo se llama la novela que está reencauchada en la segunda parte. Todas esas novelas que están repitiendo. No. Necesitamos más bien nosotros estar siendo edificados a través de la palabra de Dios y teniendo un buen tiempo con Dios, teniendo también una buena literatura, que tengamos una buena literatura. Entonces, mi hermano, lo voy a premiar por esa fidelidad. Vamos a crecer cada día más, Así que, mi amado hermano, me despido de cada uno de ustedes. Vi en el chat constante a más de 15 personitas por allí conectadas. Gloria a Dios por eso. Los bendigo a todos. Bendigo a mi hermano Ramiro. Ramiro, hermano, no se le olvide. Fe en Dios, hermano. Usted puede salir adelante. Hoy cerramos las fauces del enemigo que siempre te ha acusado y te ha dicho que tú no puedes. Hoy creemos en el Señor Jesucristo, que tú te levantas como un siervo de Dios, temeroso de Dios, que restableces tu hogar, que amas más a tus hijas, y eso va a ser importante para tu vida. Cada uno de ustedes, hermanos, Dios los bendiga sobrenaturalmente. Gracias, Dios les bendiga sobrenaturalmente. Así que me despido. Bueno, aquí rápido veo por aquí, no sé por qué Mariana se está riendo. Me imagino que estamos hablando del desafío. Sí, bueno, también vemos a mi hermana María Moncada. Dios le bendiga. Bueno, hoy extrañé mucho a mi hermana Liliana. Me imagino que ella por su trabajo no se pudo conectar, porque ella siempre está allí conectada. Mi hermana Lady, Dios la bendiga también sobrenaturalmente. Saludes a Karen, que se le quiere, que esta es su casa también, que la esperamos como siempre. Hermana Alexandra, Dios le bendiga. Bendiciones allá al sacerdote de la casa, bueno, a los sacerdotes, a Guillermo y a Luis Carlos, a las niñas, Dios les bendiga. Hermana María, Dios le bendiga. Hermana Paca, bendiciones, qué bueno que estás allí siempre conectada también. Eso también es, te voy a premiar con un libro por eso también. la hermana Blanca, también al hermano Armando, sí, que están conectados todo el tiempo. Mi hermana Carmen, Dios le bendiga. Jerónimo, bendiciones. Hermana María Celis, Dios le bendiga. Saludes a tu esposito, saludes a tu hija, a la familia.
Pastora Ligia, Dios la bendiga sobrenaturalmente. A todos un abrazo de oso como siempre, y con el favor del Señor, permítame hermano, darle el preámbulo de lo que veríamos el próximo miércoles, y estaríamos hablando de la doctrina de bautismos. Estaríamos hablando de la doctrina de bautismos, eso es otro de los temas bien importantes, así que no se lo pierda. Dios le bendiga, no se le olvide compartir este estudio, no se le olvide. Nos vemos el domingo en la reunión que tenemos de 9:30 a 10 de la mañana, tiempo de oración, de reflexión. Seguimos hablando de cómo adorar a Dios realmente y preparándonos para el plato fuerte que es nuestro servicio dominical. Dios les bendiga de una manera sobrenatural. Bye.